Chicos, buenas noches. Eh, Espero que estén bien. Vamos a continuar con la parte de pediatría 3, ya para terminar todo lo que es pediatría. Y bueno, hay varios temas que no vamos a tocar y que se va a tocar en la parte de banqueo. Bien, empecemos con la primera parte, ¿no? Que vamos a hacer infectología. Conceptos claves de pediatría 3. Bien, perfecto. Bien, cuando vamos para hacer la parte de infectología, vamos a hacer las infecciones más preguntadas, ¿no? Y las que podrían ser motivo de pregunta, ¿no? Una de esas es el HIV. El HIV, recordemos, o el VIH es un retrovirus, ¿no? Que pertenece a la familia Lentiviridad. Una de las características de esto es que usualmente tiene una predilección, ¿no? Por las células de los linfocitos y las células presentadoras de antígenos como células de Langerhans o macrófagos. Acá tenemos la estructura. Recordemos que el virus de VIH tiene una matriz, ¿no? Una matriz tiene una envoltura, tiene una cápside, ¿no? Y tiene un RNA un RNA, ¿no? Dentro. Recordemos también qué proteínas tenemos, ¿no? El GP120, ¿no? El GP120, acuérdense que el GP120 se asocia a la adherencia, ¿no? A la adherencia con el virus. El GP41 es el que te permite la unión de ambos, ¿no? El GP41 es el que te permite la unión, no lo olviden. Y esto es lo que va a formar es la envoltura spike, ¿no? Entonces el GP120 media la adherencia y el GP41 media la unión, ¿no? Media la unión y y el ingreso, ¿no? El ingreso del virión, ¿no? Dentro de la célula del CD4 del macrófago. Recuerda también que tenemos una proteína en la cápside, ¿no? El P24, ¿no? La proteína P24. Es muy importante la proteína P24 para motivo diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, los últimos ELISA de cuarta generación ya dosan P24, ¿no? Y eso acorta el tiempo eh, de latencia, ¿no? El periodo de ventana, esto sí. Recordemos también que tiene una transcriptasa reversa, ¿no? Lo que va a hacer es que este RNA se convierta en DNA, ¿no? DNA, y luego del DNA, ¿no? Y del DNA vaya a ensablarse viriones. Y la integrasa, ¿no? También. Bien, entonces, ¿cómo es la fisiopatología, no? Como habíamos mencionado, es la unión, ¿no? La fusión se da por la unión, o la unión a la adherencia se da por el CD4, ¿no? La molécula CD4 con el GP140. El cofactor o el correceptor CCR5, CCX, CR4 también influye bastante, ¿no? Entonces esta fusión lo que hace es, dentro de la célula, unirse con la transcriptasa reversa. No habíamos mencionado que este es un RNA y se convierte en un DNA doble hebra, ¿no? La integración se da por la integrasa, ¿no? La integrasa permite la adherencia de este ADN viral dentro del núcleo, ¿no? Y luego se va a producir la expresión genética, ¿no? La expresión genética en proteínas virales, ¿no? Y el ensamblaje viral y bueno, después la liberación de mm, viriones, ¿no? Viriones maduros. Dentro de la historia clínica que tenemos que tener en cuenta, para la parte de pediatría es muy importante los factores de riesgo del padre, ¿no? Si es un paciente o es una gestante que tiene VIH o en este caso, entonces ya buscamos, ¿no? La manera de diagnosticar precozmente en el recién nacido, ¿no? Historia de exposición, ¿no? Esta es la misma en la misma parte pediátrica, ¿no? Exposición a drogas, ¿no? Tal vez puede ser los padres o los niños, ¿no? Bueno, recordemos que también las drogas se pueden dar en temprana edad también, ¿no? La conducta sexual, las transfusiones también es muy importante como factores de riesgo. Y acá viene la parte más importante, ¿no? ¿Qué factores de riesgo nos hablan de transmisión vertical, ¿no? De transmisión vertical. Bueno, tenemos factores maternos como la carga viral, ¿no? Una carga viral elevada incrementa la probabilidad de un contagio por transmisión vertical, ¿no? Obstétricos, ¿no? Un RPM más de 4 horas, ¿no? Más de 4 horas también incrementa el riesgo para transmisión vertical. Postnatales, la lactancia materna, ¿no? La lactancia materna está contraindicada. Entonces, tres cosas importantes para tener en cuenta como factores de riesgo. Como vía de transmisión, la vía prenatal es de un 35-45% aproximadamente. Pero recuerda que con la terapia antirretroviral esta disminuye bastante, ¿no? Y si te preguntan cuál es la principal causa de transmisión a nivel del VIH en la edad pediátrica, es durante el parto, ¿no? Durante el parto es la causa más importante de transmisión. Y la transmisión postnatal se da en pequeña cantidad de
en un pequeño porcentaje, ¿no?, de pacientes. Bien, cuanto a clínicas características, ¿no? Características clínicas. Recuerda que si te preguntan cuál es la clínica más frecuente, es la neurológica. Ya, la neurológica es la clínica más frecuente en el VIH en edad pediátrica, más frecuente. ¿Cómo se manifiesta? Como una encefalopatía progresiva. Una encefalopatía progresiva, hiperreflexia, hipertonía y tal vez retraso del desarrollo psicomotor. En la parte hepática, ¿qué tenemos? Hepatomegalia con hipertransaminemia. En la parte renal, ¿qué es lo que tenemos? El desarrollo de síndrome nefrótico. Recordemos que en la parte de nefrología tenemos patologías como por ejemplo la nefropatía membranosa, ¿no?, o la glomerulonefritis membrano proliferativa. Esas dos están asociadas al síndrome de VIH, ¿no?, al VIH. Como manifestaciones clínicas digestivas, ¿no?, lo principal que podemos encontrar es malabsorción. En cuanto a la clínica de esta parte acá no es tan característica, ¿no? Y tal vez una patología a tener en cuenta es esta, ¿no? La neumonía intersticial linfoide, ¿no? Es la manifestación crónica más frecuente, ¿no? Entonces, si nos preguntan cuál es la manifestación aguda más frecuente, es la neurológica, no la encefalopatía. Pero en la forma crónica del HIV en la edad pediátrica es la neumonía intersticial linfoide, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿No? Se da por una hiperplasia del epitelio bronquial y bronquialar, ¿no? El epitelio bronquial y bronquiolar. Por eso se da. ¿Cómo es la clínica, no? La clínica es muy parecida a infecciones oportunistas como el Pneumocystis carini, ¿no? Es muy parecida, ¿no?, a infecciones oportunistas. Entonces este paciente, este recién nacido o este lactante o este niño tiene dificultad respiratoria, ¿no?, progresiva con hipoxia moderada, ¿no? Algo característico que tienen estos niños y es muy importante recalcar, ¿no?, es el patrón radiológico retículo granular, ¿no? Patrón radiológico retículo granular. ¿Cómo es el tratamiento? Sintomático, ¿no? Oxigenoterapia, broncodilatores y corticoides. Veamos esta placa acá, ¿no? Veamos la placa de acá, ¿no? Lo que encontramos, por ejemplo, acá tal vez es un ensañamiento del mediastino, ¿no? Pero lo que encontramos más predominantemente es el patrón reticular, ¿no? En ambos lados, patrón reticular y mira, ¿no? Patrón granular también, ¿no? Retículo granular en este caso, ¿no? El patrón en la neumonía linfoide intersticial, ¿no? Neumonía linfoide intersticial. Ya. Una cosa muy importante para diferenciar entre neumonía linfoide intersticial y neumocitis carini, ¿no? La frecuencia es más frecuente la neumonía intersticial linfoide. Tiene hipoxia moderada, tiene un patrón retículo no granular inespecífico, ¿no? El tratamiento es con oxigenoterapia, broncodilatores más corticoides. Pero ¿qué es lo más importante? Que el pronóstico en estos pacientes es bueno. Los que presentan neumonía intersticial linfoide, el pronóstico es bueno. Veamos al otro lado. La neumonía por Pneumocystis carini, en este caso es una infección oportunista. La frecuencia es menor. Hay una hipoxemia refractaria, ¿no? Hay una hipoxemia refractaria. Un patrón reticular en vidrio deslustrado, ¿no? Un patrón reticular en vidrio deslustrado. ¿El tratamiento de elección cuál es, no? Recordemos que el tratamiento de elección en estos pacientes es trimetoprim más sulfametoxazol. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tienes un paciente con VIH, un paciente pediátrico con VIH y tiene Pneumocystis carini, es un síndrome ominoso, ¿no? Una presentación ominosa en este caso. Entonces es lo más importante para diferenciar entre neumonía intersticial linfoide y carini. Muy importante. Bien, entonces vayamos a infecciones crónicas secundarias de inmunodepresión. En la primera infección en adolescentes puede manifestarse como mononucleosis-like, ¿no? Un paciente con infección respiratoria, ganglios, hepatosplenomegalia, ¿no? O incluso rash parecido a la mononucleosis. En cuanto a infecciones oportunistas son menos frecuentes, recuerda que las infecciones son menos frecuentes pero de mayor agresividad, ¿no? Recuerda que la neumonía por Pneumocystis carini tiene un pronóstico ominoso. Bien, si te preguntan cuál es la etiología más frecuente de infecciones oportunistas por hongos, candidiasis es la más frecuente, ¿no? Oral, después genital y después cutánea. Si te preguntan por Pneumocystis carini, es la causa más frecuente de muerte, ¿no? Es la causa más frecuente de muerte. En cuanto a infecciones bacterianas, está asociada en un 20%. Las infecciones bacterianas son más frecuentes que las infecciones oportunistas. Y entonces, ¿cómo se manifiestan? Con sepsis, neumonías por gérmenes encapsulados, ¿no? En este caso, infecciones.
Ya. Infecciones por mecanismo combinado, ya sea inmunodepresión o por el mismo mecanismo por la misma acción del VIH, ¿no? Puede ser retraso del crecimiento en estos niños, síndrome de emaciación, ¿no? Con pérdida de agua de más del 10%, nefropatía por acción directa o acúmulo de inmunocomplejos, ¿no? Nefropatía membranosa en este caso. Alteraciones hematológicas también puede tener. Y algo que es muy importante y hay que saciarlo bastante. Todo paciente con inmunosupresión tiene un incremento de desarrollo de cáncer. Ya en este caso, linfoma no Hodgkin, ¿no? Linfoma no Hodgkin, linfoma cerebral primario, ¿no? Linfoma cerebral primario, sarcoma de Kaposi o leiomiosarcoma. Algo a rescatar de esto, ¿no? Linfoma cerebral primario, acuérdate que es del estirpe del linfoma difuso de células grandes, ¿no? Que tienen como presentación principal el cerebro, ¿no? El cerebro. Entonces, si tienes, por ejemplo, en la edad en el VIH en adultos, lo que tú ves, si tienes un paciente con focalización a la cabeza, primero toxoplasmosis, ¿no? Y después linfoma primario cerebral, linfoma primario cerebral. Puede haber sarcoma de Kaposi también, ¿no? Y leiomiosarcomas. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico en VIH, recuerda que es un niño menor de 18 meses, ¿no? Y niño mayor de 18 meses. En los niños menores de 18 meses puede haber un paso transplacentario de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, en menores de 18 años necesitamos PCR, ¿no? PCR. Específicamente que el DNA, ¿no? El DNA, PCR del DNA de estos casos, ¿no? ¿Cuándo hacemos el diagnóstico de infección? Si tú tienes al menos dos, ¿no? Dos muestras positivas, ¿no? En niño menor de 18 meses. El niño mayor de 18 meses, ¿no? En mi niño mayor de 18 meses ya se comporta como un adulto. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Anticuerpos anti-VIH, ¿no? El famoso ELISA y después lo confirmas con un Western blot, ¿no? Entonces, es la diferencia, ¿no? Menores de 18 meses utilizas PCR y mayores de 18 meses utilizas ELISA y Western blot. Bien. Diagnóstico de exposición perinatal, ¿no? El niño menor de 18 meses, que la madre sea bueno, que este sea seropositivo por ELISA Western blot, o que sea hijo de madre infectada que no posee anticuerpos, ¿no? O que tenga una carga viral baja. Entonces, ese es un niño con exposición perinatal, ¿no? Exposición perinatal. No diagnóstico de infección por VIH, ¿no? Porque recuerda que es seropositivo. Puede ser que estos anticuerpos hayan pasado a la madre. Diagnóstico con cero reversión, ¿no? Con cero reversión. Todo niño nacido de madre VIH en el que se determinan anticuerpos negativos, ¿no? Dos o más pruebas. Esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de cero reversión, ¿no? Ese paciente que tenía anticuerpos positivos, ese niño menor de 18 meses que tenía anticuerpos positivos, que después tú en la evolución le tomas y que te va a salir anticuerpos negativos, ¿no? Dos o más pruebas entre 6 y 18 meses. Dos o más pruebas entre 6 y 18 meses. O una pasados los 18 meses, ¿no? Pasadas los 18 meses. Entonces, dos menores de 18 meses, dos pruebas, o una después de los 18 meses. Ese es el cuanto al diagnóstico cero reversión. Un punto importante a tomar en cuenta del VIH. El VIH en el recién nacido puede ser tan abrupto la evolución que puede presentarse en los primeros días, ¿ya? O puede generar un periodo de incubación de 16 a 18 meses. Entonces es muy variable la presentación, pero usualmente en recién nacidos el pronóstico es muy, muy malo. Es por eso que se ha enfocado bastante en lo que es en el diagnóstico de las gestantes, ¿no? En el diagnóstico de las gestantes y también en la terapia retroviral inmediata, ¿no? Precoz para estas y tanto para el recién nacido. Después eso que es muy importante. Bien, cuando hablamos de carga viral va a estar basada según el grupo y según la edad, ¿no? Según el grupo y según la edad. A tomar en cuenta importante, menores de 12 meses, el grupo 1 es con un CD4 mayor de 1500, ¿no? Entre 1 y 5 años mayor de 1000 y más de 6 años de 500, ¿no? El grupo 2, supresión moderada, ¿no? En menores de 12 meses entre 750 y 1500, ¿no? O 1499, CD4. O entre 1 y 5 años entre 500 y 1000, ¿no? Y en mayores de 6 años entre 200 y 500, ¿no? De 499. Y el grupo 3, ¿no? Supresión grave, ¿no? Menores de 12 meses, menos de 750. Entre 1 y 5 años, 500. Y entre mayores de 6 años, entre 200, ¿no? Así valoramos el estado inmunológico en pediatría, ¿no? Basado en el grupo de supresión, ¿no? De inmunosupresión y basado en la edad también, ¿no? Basado en la edad. ¿Cómo hacemos el tratamiento?
el inicio precoz de la terapia antirretroviral es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con dos análogos de nucleósidos más un no análogo, ¿no? Más un no análogo. O dos análogos de nucleósidos junto a un inhibidor de proteasa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenofovir entricitabina, ¿no? Asociado a efavirenz, ¿no? Efavirenz. O en este caso, tenofovir más emtricitabina más asociado a ritonavir, ¿no? Entonces, eso no se ha visto mucho en preguntas de examen, más te preguntan en lo que es el diagnóstico y en lo que es la clínica, ¿no? Otra terapia asociada a la terapia antirretroviral puede ser para apoyo nutricional, es muy importante, la optimización de la función inmunitaria, administrar inmunoglobulina intravenosa, y algo que es muy importante y es algo que se pregunta bastante, ¿no? En cuanto a las infecciones oportunistas, ¿cómo hacemos, no? Bien, lo que tenemos que recordar es que el de la infección oportunista que te marca el pronóstico sombrío es la neumonía por neumocitis Carinia girovesi. Entonces tú tienes que darle infección, tú tienes que darle profilaxis ante estas infecciones oportunistas, ¿no? Entonces a la cabeza trimmetoprim sulfametosazol, ¿no? 3 días en semana en todos, en 3 días a la semana, ¿no? 3 días a la semana, pero ¿en quiénes? Y esto tal vez es lo más importante, ¿en quiénes vas a dar trimmetoprim sulfametosazol? Todos los menores de 12 meses, niños en estadio 3, ¿no? Niños en estadio 3, que estén con su presión grave, ¿no? Que estén con su presión, con un CD4 bajo, ¿no? Un CD4 bajo. Esos pacientes tienen que ir con tratamiento con trimmetoprim sulfametosazol. Estaría mejor indicado. Menores de 12 meses y en niños con estadio 3. Ya. ¿Podemos utilizar acitromicina? Sí. ¿Para qué? Para el complejo Mycobacterium avium, ¿no? Mycobacterium avium. Entonces, para ese tipo de agente etiológico se podría utilizar la citromicina, ¿no? La citromicina. El valganciclovir, ¿no? En inmunosupresión severa, pero asociado a quién, ¿no? Asociado a citomegalovirus, ¿no? Asociado a citomegalovirus, ¿no? Mycobacterium avium, acitromicina y valganciclovir para citomegalovirus. Entonces, tal vez la parte de VIH no se olviden de la clínica, ¿no? La clínica más frecuente es la neurológica. Ahora, de la clínica crónica, la neumonía intersticial linfoide, ¿no? Es de pronóstico bueno, ¿no? Es de pronóstico bueno y tiene un patrón retículo granular inespecífico. La neumonía por neumocitis carini es la etiología más frecuente o la causa más frecuente de mortalidad, no se olviden. El tratamiento de trimmetoprim sulfametosazol. Bien, entonces el diagnóstico, recuérdense, en niño menor de 2 meses al menos 2 PCRs en 2 muestras y en niños mayores de 18 meses como todo adulto, ¿no? Un anticuerpo anti-VIH positivo por ELISA y confirmado por Western Blot, ¿no? Y en diagnósticos con exposición perinatal, recuerda que esos son cero positivos de madres con VIH, ¿no? Y en cero reversión, recuerda que son anticuerpos negativos, ¿no? Niño nacido de madre con anticuerpos negativos, ¿no? 2 o más pruebas entre 6 y 18 meses o una después de los 18 meses, cero reversión. Veamos tal vez lo que viene más, ¿no? Lo que viene más, sarampión. Bien. ¿Cuál es la etiología, no? La etiología más frecuente, la etiología del sarampión es el paramyxovirus, ¿no? El paramyxovirus, no se olviden. Pregunta de residentado, pregunta de NAM, pregunta de salud, en todo se ha preguntado. Bien, algo que es una característica muy importante del sarampión, el periodo de contagiosidad, ¿no? Es predominantemente en la fase prodrómica, ¿no? En la fase prodrómica, importante. Otra cosa característica, ¿no? 4 días y 4 o 5 días de la fase exantemática, ¿no? 4 o 5 días después de la fase exantemática. Pero ¿cuál es el periodo de contagiosidad o el pico de contagiosidad en la fase prodrómica? El periodo de incubación 8 o 12 días, ¿no? Algunas series vas a encontrar 8 a 14, ¿no? 8 a 14 días. Entonces, ese es el rango de presentación. Para sarampión, ¿qué te van a decir, no? Primero te van a hablar de un caso clínico característico, ¿no? Que tienes un prodromo, ¿no? Un prodromo de 3 a 5 días aproximadamente. ¿Y qué te van a decir? En el prodromo vas a tener tos, rinitis y conjuntivitis, ¿no? Tos, rinitis y conjuntivitis. Por 3 a 5 días, ¿no? Tos, rinitis y conjuntivitis, no te olvides. Esta conjuntivitis, acuérdate que es con fotofobia, ¿no? Con fotofobia. Bien. Algo que también se manifiesta, ¿no? Fiebre, ¿no? Fiebre, acá me olvidé ponerlo, fiebre elevada, ¿no? Fiebre elevada. Y lo tenemos acá, ¿no? Por ejemplo acá, mira, en este cuadro de evolución de acá. En el caso de la fiebre, mira, la fiebre es muy elevada, ¿no? Puede llegar a 40 grados, ¿no? 40 grados. Y mira acá, ¿no? Entre el tercer y quinto día, ¿qué es lo que tienes? Rinofaringitis, ¿no? Entre el tercer y quinto día aproximadamente. Bueno, hasta acá, ¿no? Y va disminuyendo. La tos igual, ¿no? Entonces, tienes tos, rinitis, conjuntivitis con fotofobia
entre el 13º y 5.º día, ¿no? Y acuérdate que tiene una fiebre incrementada, ¿no? De más de 40, hasta 40 grados aproximadamente. Bueno, y en la fase exantemática empieza entre el tercer y quinto día, ¿no? Entonces, más o menos la duración del exantema es entre 4 y 6 días, ¿no? 4 y 6 días. ¿Cuál es la característica de este exantema, no? Es máculo papuloso, confluente, rojo intenso, ¿no? Rojo intenso y pruriginoso, ¿no? Conocido como morbiliforme. Lo tenemos acá, ¿no? Exantema, máculo papuloso, confluente, rojo intenso, ¿no? Rojo intenso y pruriginoso, muy pruriginoso. Características de este exantema, ¿no? Inicia en la región retroauricular. Entonces el exantema más o menos, algunos dicen entre 3 y 5 días tiene de duración, ¿no? 3 a 5 días aproximadamente. Entonces es un exantema maculopapular. Algo que me he olvidado acá, las manchas de Koplik, ¿no? Las manchas de Koplik son un signo patognomónico al sarampión. ¿Cuándo se presentan? En la fase prodrómica, ¿no? Manchas de Koplik. ¿Cómo damos el tratamiento? Soporte, ¿no? Soporte. Y podríamos dar vitamina A, ¿no? Vitamina A. La gamoglobulina, ¿cuándo es indicada? En menores de 6 meses, ¿no? ¿Y cómo tú previenes el sarampión? Con la vacuna triple vírica, ¿no? El SPR. A los 12 y 18 meses, ¿no? A los 12 y 18 meses. Bien, complicaciones. Esto fue preguntado en el recién dado, ¿no? El 2019. El OMA es el más frecuente, ¿no? Si te preguntan cómo es la neumonía, ¿no? La neumonía es por sobreinfección, ¿no? Sobreinfección. Se puede presentar una encefalitis en estos pacientes entre el cuarto y quinto día del exantema, ¿no? Muy raro, ¿no? Y complicaciones tardías, ¿no? La famosa panencefalitis subesclerosante de Dosu, ¿no? Panencefalitis subesclerosante de Dosu. Entonces, no te olvides del paramyxovirus, ¿no? El sarampión, que es el paramyxovirus. La fase de contagiosidad prodrómica. Incubación entre 8 y 12 días. Acuérdate que en la fase prodrómica tienes fiebre de al menos 40 grados, tos, rinitis y conjuntivitis, ¿no? El exantema se produce entre el cuarto y sexto día. Es un exantema maculopapuloso, confluente, rojo, intenso, pruriginoso, morbiliforme. ¿Dónde inicia? En la zona retroauricular, no inicia en la zona retroauricular. Tratamiento, ¿no? Soporte, vitamina A, ¿no? Gamma globulina en menores de 6 meses y la vacuna triple vírica. Complicaciones, la OMA es el más frecuente y la neumonía por sobreinfección. Otra complicación, la encefalitis aparece en el cuarto o quinto día y las complicaciones tardías son la panencefalitis subesclerosante de Dosu. Bien, rubiola. La rubiola está producida por un togavirus, ¿no? El periodo de contagiosidad es de 2 días antes a 5 días después del rash. Entonces, el predominio es en la fase exantemática. Y acá es un punto clave, ¿no? El sarampión se produce en la fase prodrómica, la contagiosidad máxima, pero en la rubiola en la fase exantemática. El periodo de incubación de 14 a 21 días, ¿no? De 14 a 21 días. Prodromo. ¿Cómo es el prodromo en la rubiola? ¿No? Es un cuadro catarral leve, ¿no? Un cuadro catarral leve. Y mira, la temperatura no se eleva tanto, ¿no? Tal vez es subfebril, ¿no? Catarral leve, ¿no? Con fiebre o subfebril, ¿no? Conjuntivitis sin fotofobia, ¿no? Y algo muy importante y algo característico de la rubiola, no se olviden, la linfadenopatía, ¿no? La linfadenopatía. Puede haber enantemas en el paladar conocidos como manchas de Forchheimer. El exantema solo dura 3 días, ¿no? Por eso se le conocía como sarampión alemán, ¿no? ¿Cómo es la clínica, no? Exantema morbiliforme, ¿no? Confluente en cara que resuelve con la mínima descamación, ¿no? Un signo característico de la rubiola, como mencioné, es la linfadenopatía, ¿no? Entonces, eso se conoce como signo de Teodor, ¿no? Linfadenitis retroauricular posterior y occipital, ¿no? Posterior y occipital. Entonces, la rubiola, un signo característico es esto, ¿no? Con esto es un signo característico y sale la mayor cantidad de diagnósticos, ¿no? Ahora, vayamos al exantema, ¿no? El exantema es igual, ¿no? Igual que el sarampión, ¿no? Es un exantema morbiliforme. Tal vez una característica es confluente en cara que resuelve con mínima descamación. Entonces, veamos acá, ¿no? La duración del exantema es más corto, ¿no? Y acá, mira, la adenopatía cervical es un síntoma que aparece en casi toda la evolución del cuadro, por eso es que es un síntoma característico de la rubiola, ¿no? La rinoconjuntivitis se da, ¿no? Y recuerda que esta rinoconjuntivitis es la presentación sin fotofobia, ¿no? Sin fotofobia. Bien. En cuanto
Tratamiento, ¿no? La profilaxis pasiva, ¿no? Inmunoglobulina en quienes, ¿no? Durante los primeros días en gestantes no inmunizadas, no podría utilizarse. Y la vacuna triple viral, el SPR, entre los 12 y 18 meses. El síndrome de rubiola congénita, como complicaciones, acuérdate, de cabeza, ojos, corazón, oídos, ¿no? Microcefalia, cataratas, ductus persistente y sordera en estos pacientes. Complicaciones de infección primaria, ¿no? De la infección primaria en las mismas mujeres que se podría dar artritis, ¿no? Artritis. Si te preguntan, ¿cuál es la complicación más frecuente de rubiola? Artritis, ¿no? Artritis. Puede darse encefalitis, puede darse púrpura trombocitopénica, ¿no? Trombocitopénica. Entonces no te olvides, en la rubiola el periodo de contagiosidad es a predominio en la fase exantemática. Son de 14 a 21 días, ¿no? El cuadro catarral prodrómico es más leve, ¿no? Conjuntivitis catarral leve, con fiebre o subfebril, conjuntivitis sin fotofobia, a diferencia de la de sarampión, ¿no? Linfadenopatía, ¿no? Y linfadenopatía en la región retroauricular posterior se conoce como signo de Theodor, ¿no? Signo de Theodor, no te olvides. Es el síntoma más específico, ¿no? El exantema solo dura 3 días, ¿no? Y es muy parecido al sarampión. Muy parecido al sarampión, ¿no? Entonces es lo más importante. Y la complicación, no te olvides la complicación de la infección primaria más frecuente, la artritis, ¿no? La artritis en personas mayores. Escarlatina, ¿no? La etiología al estreptococo del grupo A, no Piógenes, ¿no? Este es estreptococo beta hemolítico. La contagiosidad va a ser en la fase aguda y 24 horas después de los antibióticos, ¿no? Y el periodo de incubación es entre 1 y 7 días. 1 y 7 días. ¿Qué es lo importante en esto, no? El prodromo es un prodromo corto, ¿no? 12 a 48 horas. ¿Qué es lo que va a tener? La característica de la escarlatina es que es un paciente que va a venir con una clínica muy abrupta, ¿no? Fiebre alta, cefalea, vómitos, malestar general. Algo que también se observa son amígdalas edematosas, ¿no? Y algo característico, tal vez la lengua con fresa, en fresa roja o frambuesada, ¿no? La lengua frambuesada. El exantema, ¿no? Si te preguntan qué tipo de exantema es el exantema micropapular, ¿no? Micropapular. Exantema micropapular. Micropapular. Bien, en cuanto... ¿Qué son las líneas de paz? Algo característico del exantema micropapular, ¿no? El exantema micropapular, ¿dónde inicia? Inicia en flexuras, ya, inicia en flexuras. En las flexuras es donde va a iniciar y donde se va a producir las líneas de Passia, ¿no? ¿Qué son las líneas de Passia? Es exageración, ¿no? De las líneas a nivel de las flexuras, ¿no? Exageración o acentuación de la clínica a nivel de flexuras, ¿no? Las líneas de Passia, ¿no? También podemos encontrar las fases de Filatov, ¿no? Las fases de Filatov. Entonces ese paciente que tiene exantema micropapular, que respeta, ¿no? La zona peribucal, ¿no? Perioral, la zona perioral. La resolución de exantema es entre 3 a 4 días, ¿no? ¿Con qué descamación folácea, ¿no? Folácea, importante. Bien, en cuanto a la escarlatina, el tratamiento debe darse con amoxicilina, pero es muy importante darlo por al menos 10 días, ¿no? Por al menos 10 días. Y que fue pregunta de Mir, ¿no? La amoxicilina debería darse por al menos 10 días. Puedes darle penicilina benzatínica, ¿no? En sospecha de mal cumplimiento del tratamiento por vía oral, ¿no? En ese caso puedes dar penicilina benzatínica. Bien, complicaciones, ¿no? La glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Postestreptocócica es una de las complicaciones más frecuentes de la escarlatina, ¿no? Recuerda que la fiebre reumática solo se va a dar en el contexto de faringitis aguda, ¿no? Por estreptococo. En cambio, la escarlatina te va a dar, ¿no? Glomerulonefritis, ¿no? Glomerulonefritis. Bien, vayamos a la varicela. La varicela es la etiología del virus varicela zoster. ¿Qué es la característica de este virus? ¿No? Pertenece a la familia alfa virus, ¿no? Alfa herpes virus, ¿no? Alfa herpes virus, no lo olviden. Otros alfa herpes virus son el virus simplex tipo 1 y el tipo 2, ¿no? Son los alfa virus. Incubación, ¿no? Entre 10 a 21 días, que fue pregunta examen, ¿no? 10 a 21 días. Transmisiones por vía respiratoria, ¿no? Y la contagiosidad es desde el inicio hasta que la última vesícula se vuelva en costra, ¿no? Hasta que se costrifiquen todas las lesiones, ¿no? El prodromo es con fiebre, tos, rinorrea por 2 a 4 días, ¿no? Y después tenemos un exantema pruriginoso, ¿no? Pruriginoso polimorfo, ¿no? Exantema signo de cielo estrellado, ¿no? Tenemos lesiones en distintos estadios, ¿no? Máculas, pápulas, vesículas y costras, ¿no? En la misma evolución, ¿no? ¿Cuál es la característica de este rash, ¿no? Este exantema? Es la evolución en centrífuga, ¿no? Centrífuga, con afectación en mucosas, ¿no? La resolución es al menos una semana, ¿no? Una semana. Bien. En cuanto al tratamiento en inmunosuprimidos, ¿no? Vamos a dar aciclovir, ¿no? ¿En qué pacientes más vamos a dar aciclovir?
niños mayores de 12 años, perdón, 12 años, no esos niños con 12 años. Recordemos que la varicela en adultos tiene tendencia a complicarse, ¿no? Ahora, varicela neonatal también, ¿no? Varicela neonatal también puede tener una alta tasa de complicaciones y enfermedades crónicas, cutáneas, ¿no? O pulmonares. Y acá tenemos que recordarnos de la erupción variceliforme de Kaposi, ¿no? Es ese paciente con dermatitis atópica que hace varicela o hace herpes simplex y hace una enfermedad diseminada, ¿no? Una enfermedad diseminada. Erupción variceliforme de Kaposi, ¿no? Ese paciente con enfermedades crónicas cutáneas, ¿no? Dermatitis atópica, psoriasis, ¿no? Entonces ese paciente que hace infección por varicela o por herpes simplex tipo 1 o tipo 2 y va a ser un exantema difuso, ¿no? Difuso, exacerbándose la clínica, ¿no? Y los pulmonares también. Complicaciones asociadas también, ¿no? Inmunocompetentes, solo soporte, ¿no? Y recordemos que está contraindicado el uso de ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque en estos pacientes con varicela usualmente es en el desarrollo de síndrome de Reye, ¿no? Síndrome de Reye cuando utilizas ácido acetilsalicílico, ¿no? Complicaciones. Si te preguntan complicaciones en varicela, el impétigo es el más frecuente, ¿no? El impétigo es el más frecuente. En cuanto a la neumonía, ¿no? La neumonía, al igual que el sarampión, la etiología más frecuente es bacteriana, ¿no? Y como segunda etiología es la varicela. La ataxia cerebelosa es la manifestación más frecuente, ¿no? Más frecuente neurológica, ¿no? Se puede presentar meningitis vírica, sí, ¿no? Y meningoencefalitis también. ¿No? Sí, encefalitis también. Y algo característico en el síndrome de Reye. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué te van a decir el síndrome de Reye, no? Es ese paciente que ha consumido aspirina, ¿no? Y que hace encefalopatía, ¿no? Es el paciente que está comatoso, ¿no? Está con alteración del estado de conciencia, ¿no? Y a la vez tiene daño hepático, ¿no? Elevación de transaminasas, ¿no? O ictericia. Entonces acuérdate de ese binomio, ¿no? El síndrome de Reye, encefalopatía más daño hepático, ¿no? Asociado a consumo de ácido acetilsalicílico, ¿no? Eso es el síndrome de Reye, asociado a varicelas, a niños que tienen varicela y que consumen ácido acetilsalicílico. Bien, exantema súbito, ¿no? La etiología es un herpes virus, en este caso es un betavirus, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los betavirus, no? El herpes virus humano tipo 6 y tipo 7. Entonces, habíamos mencionado los alfavirus, ¿no? Herpes simple tipo 1, tipo 2 y varicela zoster. Los betavirus son el herpes humano tipo 6 y tipo 7. ¿Y quiénes quedan, no? El gamma virus, ¿no? Los gamma virus son los que te producen cáncer, ¿no? El 8, el asociado a sarcoma de Kaposi, y el Epstein-Barr, ¿no? El Epstein-Barr. Y la mononucleosis también entra acá, ¿no? Entonces son los gamma virus, ¿no? Entonces yo me acuerdo con los gamma virus son los que te producen cáncer, ¿no? Que te producen cáncer. Bien, vayamos. Incubación entre 7 y 15 días, ¿no? Esta epidemiología es muy importante porque el exantema súbito se presenta más que todo en 2 meses a 2 años, ¿no? O rosola infantil, ¿no? Exantema súbito es en lactantes principalmente, ¿no? Lactantes principalmente. Bien, ¿cómo es la clínica, no? En la fase febril de 3 a 5 días, ¿no? Mira la fase febril. Tienes una fiebre, ¿no? Una fiebre con tendencia a la hipertermia, ¿no? Con casi llegando a los 40 grados, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Fiebre alta sin foco, ¿no? Tal vez ese paciente con fiebre alta que no le encuentras foco, ¿no? Tal vez no le encuentras una otitis, no le encuentras un ITU, ¿no? O una jeca. Entonces no tiene nada, pero tiene fiebre, ¿no? Tiene fiebre, lo más importante, ¿no? Pero algo característico, ¿no? De esta fiebre alta es con buen estado general, ¿no? No es como ese paciente con ITU, ¿no? Que está con mal estado general, ¿no? O ese paciente con neumonía, con fiebre alta, ¿no? No es ese paciente, ¿no? Sino es un buen estado general, tal vez algo característico. Pasado la fiebre, ¿qué es lo que pasa, no? Pasado la fiebre, cuando cae la fiebre, inicia el exantema, ¿no? Inicia el exantema. Es lo más característico, ¿no? Es un exantema máculo-papuloso, poco confluente, principalmente en tronco, ¿no? En tronco. ¿Dónde son los lugares atípicos de presentación del exantema súbito? En extremidades y en cara, ¿no? Se predominan principalmente en tronco, ¿no? En tronco, todo lo que es tronco. ¿Dónde es infrecuente? Como habíamos mencionado, en cara y en extremidades. Algo característico, ¿no? La neutrofilia se presenta entre los 24 y 72 horas, ¿no? Y después se presenta una leucopenia, ¿no? Una leucopenia con linfocitosis después de las 48 horas, ¿no? Después de 48 en cuanto al exantema súbito. Entonces, ¿qué es lo que te tienes que acordar del exantema súbito, no? El exantema súbito, ¿qué es lo que tienes que acordar? Es que inicialmente tienes en la fase prodrómica una hipertermia, ¿no? Una clínica con fiebre alta, sin foco, con buen estado general y que pasado la fiebre inicia el exantema. Y es lo que te va a dar el diagnóstico del exantema súbito. Como complicaciones, ¿no? Al tener tan elevada la temperatura, lo que más produce es crisis febril, ¿no? Crisis febril. Puede tener encefalitis, ¿no? O meningitis, ¿no? Entonces, si te preguntan cuál es la complicación más frecuente del exantema súbito, es la crisis febril.
Bien, el eritema infeccioso no producido por el parvovirus, ¿no? Este agente infeccioso se presenta más en más adultos, ya no entre 5 y 15 años. 5 y 15 años. Bien, lo característico del eritema infeccioso por parvovirus es que tiene tres fases, ¿no? Una fase inicial, ¿no? Que es la primera fase que se produce con las famosas mejillas abofeteadas, ¿no? Este eritema de aparición brusca, ¿no? En las mejillas, dando ese aspecto de el niño abofeteado, ¿no? En la fase primera. En la fase secundaria vamos a encontrar un eritema maculopapuloso en el tronco y en extremidades, ¿no? Algo importante, ¿no? Y puede ser característico de este eritema, ¿no? Respeta palmas y plantas y la duración es de 40 días, ¿no? Es el exantema o eritema con mayor duración de todas estas patologías que estamos tratando. Bien, y lo último, ¿no? Que es lo característico, ¿no? El aclaramiento, ¿no? El aclaramiento en encaje o aspecto reticulado, ¿no? Que es en la tercera fase, ¿no? Aclaramiento central de ese eritema, ¿no? Aclaramiento central de ese eritema. El aclaramiento central, ¿no? Este aclaramiento central o en encaje o reticulado. Como complicaciones, ¿no? Podemos tener artralgias y artritis, ¿no? Y principalmente artralgias grandes, perdón, articulaciones grandes y pequeñas. También podemos tener aborto, ¿no? O hidros fetales, ¿no? Como complicación es muy importante la crisis aplásica, ¿no? ¿En qué pacientes? En pacientes con anemias hemolíticas crónicas, ¿no? Anemias hemolíticas crónicas. Que, por ejemplo, se me fue el nombre. Esferocitosis hereditaria, ¿no? O anemia falciforme, ¿no? Anemia falciforme. Esos pacientes usualmente hacen crisis aplásicas por el parvovirus B19, ¿no? Entonces acuérdate, el parvovirus B19 te puede generar complicaciones como aborto, hidros fetali o crisis aplásica en pacientes con anemias hemolíticas crónicas, ¿no? En cuanto al eritema infeccioso. Bien, vayamos a la parte de neurología, ¿no? En la parte de neurología le hemos enfocado en las preguntas, en los temas con preguntas más preguntadas, que vienen con mayor frecuencia, ¿no? Y vayamos con el síndrome convulsivo febril, ¿no? Algo que es muy importante que se ha preguntado, esto se ha preguntado, ¿no? La epidemiología, ¿no? Entre 2 a 5%. ¿En qué niños se produce el síndrome convulsivo febril? Entre 6 meses y 5 años, ¿no? En 6 meses y 5 años. ¿Por qué se produce el síndrome convulsivo febril, ¿no? Las convulsiones pueden ocurrir esporádicamente o familiarmente, pero eso no quiere decir que sean genéticas, ¿no? Sino sean por canalopatías que predisponen a algunas personas a unos recién nacidos o unos niños a generar convulsiones, ¿no? Con el incremento de la temperatura en canalopatías. La fisiopatología más importante que tienes que tener en cuenta es esta, ¿no? La hipertermia, ¿no? Esta hipertermia, ¿qué es lo que va a hacer? La hipertermia va a ser alcalosis e hiperventilación. Esta alcalosis y hiperventilación del tejido cerebral lo que va a hacer es un incremento de la excitabilidad, ¿no? Y lo que va a generar una convulsión, una convulsión. También otro que coadyuva al desarrollo de convulsiones en el síndrome convulsivo febril, ¿no? Pediátrico, es la liberación de interleucina 1 beta, ¿no? Interleucinas. Estas interleucinas también predisponen al desarrollo de convulsiones, ¿no? Bien, y acá viene la mayor cantidad de preguntas, ¿no? La mayor cantidad de preguntas en cuanto a las convulsiones, ¿no? Una convulsión febril simple, ¿no? Usualmente se manifiestan como convulsiones generalizadas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de convulsión más frecuente? Tónico-clónicas, ¿no? La duración es de entre 15 minutos, ¿no? 15 minutos. Recurrencia, no hay recurrencia, ¿no? En 24 horas. Y tienen un estado posictal corto. ¿Tienen problema de desarrollo? No, estas son benignas usualmente. La compleja, ¿no? Las complejas son focales, ¿no? Son focales en este caso, ¿no? Son prolongadas más de 15 minutos, ¿no? Recurren en 24 horas, ¿no? Tienen hipericias transitorias, conocidas como parálisis de TOT, ¿no? Y son en más jóvenes, ¿no? 1%. Y el desarrollo, tiene afectación del desarrollo, sí, ¿no? Entonces, las complejas es muy importante diferenciar de las simples, ¿no? Porque el pronóstico varía en cuanto cada uno, ¿no? Entonces, el pronóstico en las convulsiones simples son benignas, ¿no? Ligero incremento de la incidencia de 2% versus 1% de la población general, ¿no? Ligero, no es tan marcado. Pero algo que es muy importante, el incremento de riesgo de desarrollo de epilepsias, ¿en quiénes se va a dar, ¿no? En pacientes que tengan convulsiones complejas, historia familiar de epilepsia o alteración de desarrollo del sistema nervioso, ¿no? En tres condiciones vamos a tener un incremento de desarrollo de epilepsia. El tratamiento, ¿no? A la cabeza, ¿qué es lo que voy a utilizar? Vía aérea, respiración y circulación, ¿no? Vía aérea, respiración y circulación. Bien, después tienes que terminar la convulsión. ¿Qué es lo más importante de estas convulsiones? Al ser en mayor frecuencia simples, estos son autolimitadas y la mayoría lo hacen en el primer y segundo minuto.
Pero si tú ves en un recién nacido que está durando más de 2 minutos, entonces podrías darle diazepam o lorazepam, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Diazepam o lorazepam. Pero ¿qué es lo que recomiendan, no? Diazepam interrestal, porque está más, incluso se podría dar en casa, ¿no? Pero igual tienes que evaluar a este niño para evaluar la causa de base, ¿no? La causa de base. Y después, o también podrías dar lorazepam, ¿no? Lorazepam en este caso. Eso es en cuanto al síndrome compulsivo febril. Entonces, no te olvides de la diferencia, ¿no? Entre simple y compleja, ¿no? Acuérdate que las simple son benignas. Podría haber un incremento ligero de la predisposición al desarrollo de convulsiones, ¿no? O epilepsia en el futuro, ¿no? En la compleja sí, ¿no? La compleja sí está asociada al desarrollo de convulsiones, ¿no? Epilepsia. Bien. Vayamos al siguiente caso, ¿no? Meningitis, ¿no? En la meningitis, vayamos a la etiología, ¿no? Una infección del cuadro del espacio meningio, ¿no? El espacio meningio, que es muy importante la etiología, ¿no? En menores de un mes, ¿qué está, no? La galactia, el coli, listeria monocitógenes, ¿no? Listeria monocitógenes. Entre 1 y 3 meses igual, ¿no? Galactia, pero ya empieza a aparecer el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis, ¿no? Y mayores de 3 meses ya meningitis o Neisseria meningitis o Streptococcus pneumoniae, ¿no? Como etiología. En cuanto a la meningitis, recordemos, la manifestación clínica, ¿no? La fiebre es un signo común, pero también puede haber hipotermia, ¿no? También puede haber hipotermia. Puede estar asociado a signos de hipertensión intracraneal, ¿no? Puede estar, ¿no? Y la clínica que va a tener es bradicardia y hipertensión. Algo muy importante, ¿no? De la irritación meningia. Recuerda que la rigidez de nuca solo se presenta después, ¿no? No está en los primeros 18 meses, ¿no? No está presente en los primeros 18 meses. Es muy importante en cuanto a la rigidez de nuca, ¿no? Entonces, una forma de diagnóstico podemos hacer con el signo de Kern, ¿no? Incapacidad de flexión, ¿no? El signo de Kern es extensión dolorosa, ¿no? Con la flexión de rodilla y de cadera, ¿no? Y te produce bastante dolor, ¿no? Incapacidad de la flexión de rodilla y cadera. Y bueno, el signo de Brusinski, ¿no? Cuando tú haces una flexión pasiva y lo que vas a generar es una flexión de cadera y rodillas, ¿no? Esos dos signos muy importantes que pueden preguntar. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico va a estar dado con una punción lumbar, ¿no? Una punción lumbar, o podemos hacerlo clínicamente. Bien, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Una tinción de Gram. Pero ¿qué es muy importante la tinción de Gram? En la tinción de Gram, recuerda que este tinción de Gram va a ser positivo siempre y cuando tengas una carga bacteriana de más de 10 a la 3 bacterias, ¿no? Más de 10 a la 3. En esos casos tienes una tinción de Gram positiva, ¿no? Recuerda que podemos utilizar el hemocultivo, pero ¿qué es lo característico del hemocultivo? Que está positivo entre las 24 y 72 horas, entonces en las primeras horas no te ayuda bastante, ¿no? No te ayuda bastante. La tomografía está indicada en qué casos, ¿no? Ese paciente pediátrico que está con coma, papiledema o está con focalización. En estas tres condiciones está indicado la tomografía. En el hemograma que podemos encontrar leucocitosis, ¿no? Y bueno, en la clínica en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué vamos a encontrar, no? En el LCR. Si estamos ante una meningitis bacteriana, podemos encontrar una elevación de células, ¿no? Predominan polimorfonucleares, ¿no? Entre 1000 y 100.000. La proteína está incrementada, ¿no? Recuerda que se produce un proceso de pleocitosis, entonces va a haber una migración de proteínas y tanto células, ¿no? Y la glucemia no está disminuida. En una meningitis viral, ¿no? Recuerda que las células no están tan incrementadas y están predominan mononucleares, ¿no? Las proteínas no están tan incrementadas como una patología bacteriana, ¿no? Y la glucosa usualmente es normal, ¿no? Usualmente es normal. La meningitis tuberculosa se comporta como una meningitis viral, pero recuerda que es muy importante recordar que la glucosa es la que cae, ¿no? Bueno, la meningitis fúngica se parece mucho a la tuberculosa, ¿no? Se parece mucho a la tuberculosa. Entonces, en la meningitis fúngica, ¿qué es lo que vamos a utilizar, no? Tal vez acá lo que nos ayude es más la resonancia. Para la meningitis fúngica por coccidioides en este caso, ¿no? O la meningitis tuberculosa también. ¿Por qué? Recuerda que la meningitis tuberculosa y la fúngica afectan base, ¿no? Afectan principalmente base. Entonces, una tomografía no nos va a ayudar a evaluar, ¿no? Esas lesiones, ¿no? Entonces, si tú estás buscando etiología, puedes utilizar una resonancia magnética en estos casos. Entonces, muy importante recordar, la meningitis tuberculosa y fúngica afectan predominantemente base, ¿no? Base. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice, no? Entonces, podemos utilizar criterios para definir meningitis bacteriana. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros decir que eso es una meningitis bacteriana? Recordemos algunos criterios, ¿no? Que mencionan. Entonces, si tienes un Gram positivo en el líquido cefalorraquídeo, es un alto, haces el diagnóstico de meningitis bacteriana. Si tienes neutrófilos más de 1000 en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Neutrófilos, ¿no? A predominio de polimorfonucleares,
diagnóstico de meningitis bacteriana. Si tienes proteínas más de 80, ¿no? Recuerda que las proteínas son elevadas, ¿no? Entonces también haces diagnóstico, ¿no? Leucocitosis, ¿no? En hemograma, más de 10.000, ¿no? O historia de convulsiones, ese paciente tiene mayor probabilidad de diagnóstico de meningitis bacteriana. Bien, algo característico que se pregunta bastante, ¿no? Le haces la tinción de Gram. Recuerda que la tinción de Gram es útil cuando tienes una carga bacteriana de más de 10 a la 3. Entonces, ¿cómo evaluamos, no? ¿Cómo podríamos saber nosotros ante qué etiología estamos, no? Recuerda que el neumococo es un diplococo gram positivo, ¿no? Entonces, un diplococo gram positivo, ¿no? El color de los gram positivos siempre es morado, ¿no? Entonces, son diplococos gram positivos. Recuerda que están en días, ¿no? Acá, por ejemplo, acá son diplococos que son de color morado, ¿no? Si te preguntan, y si te hablan de un diplococo gram negativo en tu tinción de gram, piensas ya, no en meningococo, ¿no? En meningococo. Entonces, si te hablan de diplococo gram negativo o rosado, entonces ya piensas en meningococo. Pero si te hablan de un meningococo azul o de color violeta, entonces ya estamos ante un neumococo. Si te hablan de bacilo gram positivo, ¿no? Esos bacilos de color morado, ¿no? Esos bacilos de color morado, piensa en Listeria monocitógenes. Y si te hablan de bacilo gram negativo, estamos ante un Haemophilus, ¿no? En un Haemophilus. Y estos son los 4 principales, ¿no? Que tenemos en la tinción de Gram, que tenemos que diferenciar. Y algo que se pregunta bastante, ¿no? Tanto en el MIR como también se puede preguntar en A. Entonces acuérdate, diplococo gram positivo, no es el diplococo de color azul, ¿no? De color morado. Entonces, neumococo. Diplococo gram negativo o ese diplococo rosado, ¿no? Meningococo. Listeria monocitógenes. Ese bacilo gram positivo, ¿no? Ese bacilo de color azul o morado, ¿no? Y bacilo gram negativo, ¿no? Bacilo gram, o ese bacilo de color rosado, Haemophilus, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto. Algo característico de esto, ¿no? Tal vez es el meningococo, por ejemplo. El meningococo está asociado en lugares cerrados, ¿no? Por ejemplo, en instituciones educativas, ¿no? En internados, ¿no? En internados. ¿Qué es lo que se ha visto? Hay un incremento de incidencia, ¿no? Pero no se produce una epidemia, ¿no? Como se podría decir, sino lo que pasa es que este meningococo va a proliferar en el tejido faringeo, lo que va a ser un incremento de predisposición a la infección por meningococo, ¿no? Es lo que se da principalmente en internados, ¿no? En internados militares sobre todo. Bien, la Listeria monocitógenes, ¿no? La Listeria monocitógenes, acuérdate que está asociado, por ejemplo, al consumo de leche, de productos lácteos, ¿no? De productos lácteos, y a la vez ese paciente con inmunosupresión, ¿no? Inmunosupresión, o esa gestante, ¿no? Esa gestante que transmite, ¿no? Al recién nacido este agente etiológico. Bien, el tratamiento empírico, ¿no? El tratamiento empírico va a estar dado mucho según la edad, ¿no? En menos de un mes cefotaxima más ampicilina, ¿no? Entre 1 y 3 meses aumentas cefotaxima, ampicilina más vancomicina, ¿no? Recuerda que en esos casos, entre 1 y 3 meses, ya está ya el neumococo, ¿no? Ya es el neumococo, por eso le agregas vancomicina. En mayores de 3 meses, ¿no? Si hay alto riesgo de neumococo, cefotaxima, ceftriaxona más banco, ¿no? Si es bajo riesgo de neumococo, cefotaxina más ceftriaxona. Y esto va a depender de qué, ¿no? De tu perfil, ¿no? De antibióticos, de resistencia a antibióticos. Patología neuroquirúrgica. En la patología neuroquirúrgica, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? El neumococo, ¿no? El neumococo. En basales, ¿no? Algo que muy importante. Patología neuroquirúrgica. Si tienes una fractura de base, por ejemplo, de base, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? El neumococo. Ya, el neumococo. ¿Por qué? ¿Cuál es la etiología más frecuente de OMA? El neumococo. Si tú tienes una fractura de base, está muy cerca al conducto auditivo, ¿no? Entonces, puede haber una mayor incidencia de neumococo, ¿no? Neumococo. Bien, pero si es una patología neuroquirúrgica a nivel de cuero cabelludo, ya a la cabeza va Staphylococcus aureus, ¿no? Staphylococcus aureus. Entonces, por eso nuestros pacientes va con vancomicina, cefepime o meropenem. Recuerda que el estafilococo puede ser MARSA positivo. Entonces, si estás en un tratamiento antibiótico empírico, das vancomicina, cefepime o meropenem, ¿no? Cubres todo, ¿no? Inmunosuprimido, ¿no? Acuérdate que el inmunosuprimido es un paciente que tiene una alta incidencia de Listeria monocitógenes. Por eso que le agregas ampicilina a estos pacientes, ¿no? Ampicilina más cefepime o más vancomicina. Por la inmunosupresión, ¿no? La inmunosupresión. Bien, ¿quiénes tienen alto riesgo de neumococo, no? Menores de 2 años, asplenia, drepanocitosis, fístula de líquidos, ¿no? Fístula de líquido cefalorraquídeo, otitis media aguda y meningitis sin púrpura, ¿no? Meningitis sin púrpura. Algo característico también de esto, ¿no? En una meningitis
Con púrpura se asocia frecuentemente el meningococo, ¿no? Y el tratamiento, la duración del tratamiento, ¿no? Neumococo 10 a 14 días, meningococo 5 a 7 días, hemófilus de 7 a 10 días, listeria o streptococo agalactiae, ¿no? 14 a 21 días y bacilos gramnegativos 21 días, ¿no? 21 días, a tener en cuenta en esto. Y eso es en cuanto a meningitis, ¿no? Entonces no se olviden de la tinción de Gram, ¿no? De la tinción de Gram, de la clínica, es muy frecuente, y el tratamiento empírico. Bien, vayamos a reumatología, que es la última parte, ¿no? En cuanto a la parte de reumatológica, ¿qué vamos a hacer, no? Enfermedad de Kawasaki, la primera. La etiología es desconocida, ¿no? La etiología es desconocida. La patogenia se cree que es por superantígenos, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Antes de ver la evolución del cuadro clínico. El diagnóstico se va a dar por 5 criterios clínicos, ¿no? Asociado a la fiebre, ¿no? Más de 5 días de fiebre, ¿no? Más de 5 días de fiebre asociado a ¿qué? Infección conjuntival, inyección conjuntival, ¿no? Bilateral, vulvar, no purulenta, ¿no? Ese paciente con conjuntivitis, ¿no? Vulvar, no purulenta, ¿no? Bilateral, muy importante, no te olvides. Exantema polimorfo, no vas a tener exantema polimorfo. ¿Eso qué quiere decir? Que este paciente va a tener exantemas maculopapular, morbiliforme, urticariforme, ¿no? Entonces, distintos tipos de exantema polimorfo. ¿Qué más? Esto acá, ¿no? Descamación y eritema y edema de palmas y plantas, ¿no? Otro criterio diagnóstico clínico. Otro, eritema orofaringio, ¿no? Eritema orofaringio, ¿no? Por ejemplo, esto acá, ¿no? Labios eritematosos, secos, agrietados, ¿no? O lengua frangüesada, ¿no? Eritema orofaringio, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? La linfadenopatía cervical unilateral, ¿no? Unilateral, mayor de 1.5. ¿Esto por qué? Hay un cuadro clínico que se parece mucho al Kawasaki, ¿no? Y tal vez te puedas confundir. Y es la mononucleosis infecciosa. ¿Qué es lo característico de la mononucleosis infecciosa? Que tiene linfadenopatía cervical bilateral, ¿no? Bilateral. A la vez está asociado a hepatosplenomegalia. Entonces, la enfermedad por mononucleosis infecciosa, la linfadenopatía cervical es bilateral, ¿no? Mayor de 1.5, pero es bilateral, ¿no? En Kawasaki, acuérdate siempre que es unilateral, mayor de 1.5 centímetros. Porque estas preguntas, por ejemplo, en el MIR te confunden bastante, ¿no? Otra característica de la mononucleosis infecciosa, ¿no? Tocando un tema ese, ¿no? Tienes faringitis, ¿no? Faringitis. Fiebre. Y a la vez tienes exantema, ¿no? Exantema. ¿Y cuál es la característica del exantema por mononucleosis? Que está desencadenado por el uso de antibióticos, ¿no? Entonces es lo característico de la mononucleosis. Entonces regresemos al Kawasaki, ¿no? Entonces acuérdate los 5 criterios diagnósticos. Ese paciente con inyección conjuntival, exantema polimorfo, descamación de eritema en edema, eritema orofaringio, labios eritematosos secos, agrietados y linfadenopatía cervical unilateral o mayor de 1.5, enfermedad de Kawasaki, ¿no? Enfermedad de Kawasaki. Bien, otra cosa importante, ¿no? La fase febril. La fase febril aguda está dada en las 2 primeras semanas, ¿no? Y esta parte tenemos la afectación de mucosas y piel. Y es en esta fase en la cual nosotros debemos diagnosticar, ¿no? Encontramos todos los criterios diagnósticos porque tenemos afectación de mucosas y piel, ¿no? En la clínica, en el laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Plaquetas, ¿no? Son normales y incremento del BCG y PCR, ¿no? Incremento del BCG y PCR. Muy importante. Entonces, en la fase febril, lo que nosotros tenemos es una afectación de mucosas. Podemos encontrar todos los criterios diagnósticos. Vayamos a la siguiente fase, ¿no? La fase subaguda. Entre la segunda y cuarta semana, ¿no? Después de la fase febril aguda. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Desarrollo de trombocitosis y desarrollo de aneurismas, ¿no? Lo más importante, el desarrollo de aneurismas. En el laboratorio, ¿qué vamos a tener? Trombocitosis, ¿no? Trombocitosis. Y vamos a encontrar el incremento del BCG y PCR. En la fase subaguda, ¿qué más vamos a encontrar? Los famosos signos de isquemia, ¿no? Signos de isquemia. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a formar los aneurismas, ¿no? Ya se empiezan a formar los aneurismas. Podemos encontrar Q patológicas o CTA normal, ¿no? En el EKG, ¿no? Es lo que podemos encontrar en la fase subaguda. En la fase crónica, usualmente hasta los 3 meses, la clínica y el laboratorio resuelven, ¿no? El laboratorio, ya toda la clínica y el laboratorio ya se resuelven. ¿Qué es lo más importante en la enfermedad de Kawasaki? Este desarrollo de aneurismas, ¿no? Porque el desarrollo de aneurismas, ¿qué es lo que te va a generar? Te puede producir infarto o miocardio en la edad pediátrica, ¿no? Entonces, la ecocardiografía es muy importante. ¿Y cuándo hacemos ecocardiografía? Podemos hacer una ecocardiografía basal y un control a las 3 a 4 semanas, ¿no? Basal y un control a las 3 a 4 semanas. Bien. Entonces, es lo más importante en el Kawasaki. Acuérdate los criterios diagnósticos, acuérdate que en las fases, ¿no? La primera fase es los criterios clínicos clásicos, ¿no? La afectación de mucosas. En la fase subaguda hay trombocitosis y desarrollo de aneurismas. En esta fase es donde se puede producir infartos agudos de miocardio, ¿no? O miocarditis, ¿no? O miocarditis.
Bien, y en la fase crónica la clínica resuelve, ¿no? Hasta los 3 meses puede durar la enfermedad de Kawasaki. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tu tratamiento? Tu objetivo de tu tratamiento es dos cosas: reducir la inflamación y reducir el desarrollo de aneurismas, ¿no? Reducir la inflamación y prevenir el desarrollo de aneurismas, ¿no? Esos son tus dos objetivos para el tratamiento. ¿Cómo lo vas a lograr? Bien, a la cabeza vas a utilizar el tratamiento estándar, la gamma globulina intravenosa. La gamma globulina intravenosa, el tratamiento estándar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado alta eficacia en la prevención de desarrollo de aneurismas. Pero ¿cuándo se muestra su máxima eficacia? En los 10 primeros días, ¿no? En los 10 primeros días, importante. Entonces, la gamma globulina. La aspirina se puede dar en dosis antiinflamatorias, o sea, la gamma globulina. La aspirina en cuanto 80 a 100 miligramos, ¿no? Kilogramo día. 80 a 100 miligramos. ¿Esto en qué fase? Solo en la fase febril. Cuando tú bajas, cuando ya no tienes ya no tienes fiebre, ¿no? Ese paciente ya no tiene fiebre, bajas la dosis a 3 a 5 miligramos, ¿no? Kilo peso día, ¿no? 3 a 5 miligramos kilo peso día. Entonces acuérdate que en la fase aguda, ¿qué utilizamos? Gamma globulina y aspirina entre 80 y 100 miligramos kilogramo día, ¿no? Y una vez que el paciente está febril, ya utilizamos la aspirina a 3 a 5 miligramos. Una cosa importante, un dato importante. ¿Cuánto tiempo vamos a dar, no? Descontinuar a los 6 a 8 meses, ¿no? Perdón, 6 a 8 semanas. Importante, descontinuar entre las 6 y 8 semanas. Una vez que tu clínica, tu laboratorio resuelve y que tú en tu ecocardiograma no encuentres aneurismas, ¿no? Si tienes aneurismas, tienes que tratarlo de por vida con aspirina y anticoagularlo, ¿no? Es muy importante. Entonces, la enfermedad de Kawasaki, no te olvides los criterios diagnósticos, no te olvides las fases y no te olvides el tratamiento. En la fase aguda, gamma globulina y aspirina entre 80 y 100 miligramos kilo día. ¿Cuánto tiempo podemos utilizar la aspirina, no? Descontinuar entre 6 a 8 semanas en la ausencia, ¿no? De clínica, y si es que no hay aneurismas, porque si hay aneurismas lo tienes que tratar de por vida. Y eso es en cuanto a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? La enfermedad de Kawasaki. Artritis juvenil, ¿no? La artritis juvenil es una sinovitis destructiva y erosiva en menores de 16 años, ¿no? Con clínica de más de 6 semanas, ¿no? Es como una artritis reumatoidea, pero en los niños, ¿no? En menores de 16 años. ¿Cuáles son las características de esta artritis juvenil? Tal vez, ¿no? Afecta la interfalange distal, ¿no? Hay un compromiso general importante y el factor reumatoide también es importante, ¿no? Muy importante. La artritis reumatoide juvenil puede ser una patología muy discapacitante. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos habla de una patología con severidad y persistente. La edad de inicio, mientras más tardía sea, tiene peor pronóstico, ¿no? Si es factor reumatoideo positivo, pues mal pronóstico. Presenta nódulos reumatoideos, es mal pronóstico, ¿no? Si hay persistencia de los niveles elevados, factor reumatoideo o péptido citrulinado, es de mal pronóstico, ¿no? Muchas articulaciones afectadas de mal pronóstico. Si involucra cadera, mano y muñeca también. Y si tiene afectación sistémica es de mal pronóstico. Vayamos a las formas clínicas de artritis juvenil, ¿no? Entonces tenemos la pausi articular. Entonces, acuérdate que la pausi articular o liga articular es de 1 a 4 articulaciones. Y hablamos de poliarticular cuando son más de 5 articulaciones. Dos puntos importantes. La pausi articular es entre 1 y 4 articulaciones. La edad es entre los 2 años y entre los primeros 6 meses, perdón. Esta es la forma más frecuente, 50-60%. Y esta es la que tiene mayor afectación extraarticular. Entonces, si te preguntan cuál es la forma de artritis juvenil que se asocia con mayor uveitis anterior, es la pausi articular, ¿no? La pausi articular, 30% es de uveitis anterior. Bien. El laboratorio tiene una ALNA positiva en el 70%, un volumen de sedimentación, ¿no? El BCG elevado y la proteína C reactiva también elevado, ¿no? El tratamiento, perdón, acá, AINES y esteroides, ¿no? AINES y esteroides. Bien. En el poliarticular, la clínica es de más de 5 articulaciones afectadas, pero ¿qué es la característica, no? Ese factor reumatoideo negativo no ensombrece el pronóstico de estos pacientes, ¿no? La edad de presentación es 6 a 7 años, pero es variable. La prevalencia es 30%, ¿no? Extraarticular, solo el 10% de desarrollo uveitis anterior. Entonces habíamos mencionado, ¿no? La afectación extraarticular más frecuente de uveitis anterior, el pausi articular. El laboratorio ANA positivo, factor reumatoideo negativo, anemia, ¿no? Leve y BCG incrementado, ¿no? Acá podemos iniciar con AINES y metotrexate, ¿no? La forma poliarticular con factor reumatoideo positivo es una de las patologías de presentación variable también,
¿no? 9 a 12 años, de prevalencia menos del 10%, pero algo que tienen estos pacientes son nódulos reumatoideos, ¿no? Presencia de nódulos reumatoideos como manifestación extraarticular, ¿no? Más del 10%. Y el factor reumatoideo positivo, el BCG incrementado, el PCR incrementado y anti-CPP. Antipéptido citrulinado incrementado también. Entonces, este paciente tiene mayor mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico. Cuando tiene un factor reumatoideo positivo. Y bueno, la última, ¿no? La enfermedad de estilo o la forma de presentación sistémica, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? Y algo que quiero que se acuerden de esto, ¿no? Ese paciente que tiene artritis juvenil puede ser oligoarticular o poliarticular, ¿no? Pero que tiene fiebre, exantema más erositis. Es la enfermedad más conocida como enfermedad de Still o la forma de artritis juvenil sistémica, ¿no? Es en cuanto a la artritis juvenil. Bien, vayamos al siguiente. Púrpura de Heno-Schönlein. La púrpura de Heno-Schönlein es la vasculitis más frecuente en la infancia. Los niños son entre 2 años y 11 años. Los varones son más afectados, la etiología es desconocida, ¿no? La fisiopatología que está mediado a inmunoglobulina A, ¿no? Frecuentemente precedida de una infección bacteriana o viral, ¿no? Bacteriana o viral. Bien. ¿Cuál es la clínica que te van a hablar, ¿no? De la púrpura de Heno-Schönlein? Lo más importante tal vez es la púrpura es el síntoma más común y es típicamente en miembros inferiores, ¿no? Púrpura en miembros inferiores, ¿no? Púrpura en miembros inferiores. Bien, las artralgias y las artritis son autolimitadas y no deformantes, ¿no? Autolimitadas y no deformantes. ¿Qué más te van a decir de este paciente? Puede ser este paciente con púrpura asociado a ¿qué más? Síntomas gastrointestinales, ¿no? Dolor abdominal es el síntoma más frecuente. Puede estar asociado por la isquemia, ¿no? Y recuerda que esto es una vasculitis y puede haber una vasculitis a nivel del tubo gastrointestinal. Entonces el dolor abdominal es frecuente, asociado a vómitos y hemorragia gastrointestinal, ¿no? Hemorragia gastrointestinal. Si te preguntan cuál es la complicación quirúrgica más frecuente, la intususcepción, ¿no? La intususcepción en la púrpura de Heno-Schönlein es la complicación quirúrgica más frecuente, ¿ya? Bien. La severidad de la clínica no articular o digestiva o dermatológica no se correlaciona con el pronóstico, ¿no? ¿Quién te va a dar el pronóstico? La manifestación renal, ¿no? La manifestación renal. Aparece a 3 meses del inicio del rash, ¿no? Puede aparecer a 3 meses del rash, ¿no? De esta púrpura. ¿Cómo se manifiesta? Con hematuria macroscópica, ¿no? Hematuria macroscópica. Es importante para definir síndrome nefrítico, ¿no? La hematuria macroscópica nos va a definir síndrome nefrítico, en este caso, ¿no? El síntoma más importante del síndrome nefrítico, acuérdate, es la hematuria, ¿no? La hematuria. Ahora, como hemos mencionado, no hay relación entre la severidad de esa renal y el desarrollo de nefritis. Entonces, ¿quién te da el pronóstico en la púrpura de Heno-Schönlein? La manifestación renal, ¿no? La manifestación renal. Lo importante en el laboratorio, que es lo que tenemos que tener, es el pronóstico estado por la afectación renal, como hemos mencionado. La creatinina y urea debe ser realizada de rutina, ¿no? Recuerda que si estos pacientes tienen afectación renal, tienen mal pronóstico. ¿Por qué? Porque estos pacientes con púrpura de Heno-Schönlein, que se asocian a glomerulonefritis, recuerda, por ejemplo, en la glomerulonefritis postestreptocócica, menos del 1% hacen glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pues en la púrpura de Heno-Schönlein, hasta el 10% de pacientes pueden desarrollar glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y eso en el futuro te va a dar una enfermedad renal crónica en niños. Es por eso que es muy importante y es por eso que establece la severidad del cuadro, ¿no? La nefritis. Bien. Entonces, ¿a quiénes vas a hospitalizar? Todo ese paciente que tenga afectación renal, insuficiencia renal aguda, hipertensión, síndrome nefrótico, ¿no? ¿Por qué? Porque se correlaciona con el desarrollo de enfermedad renal crónica, ¿no? Enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué le vas a dar? En todo ese paciente que tenga afectación renal le vas a dar corticoides, ¿no? Corticoides. Recuerda que una característica de los corticoides que alivian los síntomas gastrointestinales, ¿no? Le puedes dar pulsos de metilprednisolona una vez que tú encuentras que estás en una glomerulonefritis, ¿no? Pulsos de metilprednisolona. Puedes utilizar agentes citotóxicos, ¿no? Azatioprina o micofenolato de mofetilo también, ¿no? O plasmaféresis. Entonces, el punto esencial en el tratamiento de púrpura de Heno-Schönlein es tratar
de manera agresiva en todo ese paciente que tenga manifestación renal, ¿no? Porque ensombrece el pronóstico, ¿no? Entonces, ¿con qué vas a tratar? Corticoides, ¿no? Y darás de inicio pulsos de metilprednisolona, ¿no? Pulsos de metilprednisolona para evitar ese daño renal, ¿no? Agentes citotóxicos también puede estar asociado y la plasmaferesis puede ayudar al diagnóstico, no, perdón, al tratamiento de la purpura Genozschole, de Genozschole. Bien, chicos, eso es todo en cuanto a complicaciones. No sé si tienen alguna pregunta.